Santiago responde a la pregunta, ¿cómo debemos responder en los tiempos difíciles? ¿Cómo debemos vivir cuando estamos pasando por tiempos difíciles? Eso es lo que responde toda la carta de Santiago. ¿Cómo debemos vivir cuando vienen las pruebas, los tiempos difíciles a nuestras vidas? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para sacarle provecho entonces a los tiempos difíciles? Debemos perseverar con alegría, porque Dios está haciendo algo bueno en nuestras vidas. Cuando pasemos por tiempos difíciles, debemos perseverar, depender completamente de Dios, pero con alegría, teniendo presente que el único propósito de Dios al permitir estas pruebas es producir algo bueno en nuestras vidas. Los tiempos difíciles van a llegar. Y Dios los usa para producir algo bueno en nuestras vidas. No tiene lógica que alguien nos diga que estemos felices cuando estemos pasando por dificultades o problemas. No tiene sentido. La verdad que los problemas nos traen tristeza, los conflictos traen tristeza a nuestras vidas. Los tiempos difíciles no nos traen alegría. Sin embargo, Santiago manda, él no sugiere, él manda, él usa un mandato, un imperativo para decirle, consideren esto, piensen esto, gócense. Cuando ustedes pasen por tiempos difíciles, gócense. Porque lo que Dios quiere hacer a través de las pruebas o los tiempos difíciles es simplemente suplir algo que aún falta en el carácter de ustedes. Y por esa razón, gócense. Nota el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Judíos esparcidos, judíos cristianos, que les están saboteando los negocios, les están robando, los acusan injustamente, la están pasando muy difícil. A ellos se dirige Santiago y les dice en el versículo 2, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Cuando ustedes estén pasando por tiempos difíciles, alégrense, gócense. El verbo que utiliza aquí es un verbo en tiempo presente, algo continuo. Cada vez que venga una prueba, dice él, hey, tómenlo por el lado positivo, alégrense. No suena lógico, pero sin embargo esto es lo que Santiago les aconseja a los hermanos que están pasando por tiempos difíciles. Santiago habla de problemas que están fuera del alcance de estas personas. Estos no son tiempos difíciles por algo que ellos provocaron. Por ejemplo, un hombre que le fue infiel a su esposa y perdió su hogar y ahora está sufriendo las consecuencias de sus acciones. De eso no está hablando. De una persona que tenía adicción a los casinos y perdió su dinero, ahora está en la pobreza y está pasando por tiempos difíciles. De eso no está hablando aquí Santiago. Santiago está hablando de problemas que ellos no provocaron, que está fuera de su control. Por ejemplo, enfermedades por causa de la edad. Conflictos en el trabajo, quizás no le caen bien al supervisor y por alguna razón el supervisor siempre le hace la vida imposible. Habla de calumnias que quizás personas pueden estar experimentando. Los tiempos difíciles a los cuales se refiere Santiago aquí es los tiempos difíciles que ellos no provocaron, que no está bajo su control. La economía se pone mal. Y ellos no pueden hacer nada al respecto. Están perdiendo ganancias en su negocio.
Cuando Santiago habla de problemas, habla de pruebas, habla de tiempos difíciles que ellos no provocaron, algo que está fuera de su control y que Dios está usando en sus vidas. No dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. O sea, tengan presente que los tiempos difíciles que ustedes están pasando los está ayudando a perseverar. La palabra prueba, la palabra paciencia aquí significa perseverar. Perseverar. ¿Perseverar cómo? Dependiendo totalmente de Dios en tiempos difíciles. La palabra paciencia aquí. O sea, a medida que ustedes están pasando por tiempos difíciles, su fe, su relación con Dios está siendo probada. ¿Sí? Y lo único que está haciendo esto es producir en ustedes una mayor dependencia de Dios. Están aprendiendo a confiar en Dios, están aprendiendo a conocer a Dios, están aprendiendo a hacer las cosas a la manera de Dios. Eso lo que significa la palabra paciencia, perseverar, perseverar. Eso es lo que está produciendo tiempos difíciles en sus vidas. Están aprendiendo a depender cada vez más de Dios. Y ahora, versículos 4, y que la paciencia y la perseverancia tenga su perfecto resultado. O sea, si ustedes se mantienen firmes a Dios, perseveran bajo los tiempos difíciles, de la mano de Dios, confiando en Dios, de que Él es bueno, de que Él los ama y está permitiendo estos tiempos difíciles en sus vidas, entonces el resultado va a ser bueno. Si ustedes dicen, ¿sabes qué? Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe por qué está permitiendo esto. No hay prueba en mi vida que pueda venir sin que Dios lo permita. Y Dios está permitiendo estos tiempos difíciles en mi vida. Yo voy a seguir manteniéndome firme a las cosas de Dios. Si usted hace esto, dice Santiago, entonces el resultado va a ser bueno, perfecto. ¿Qué va a lograr esto? Note la conjunción ¿para qué? Para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. O sea, el propósito de los tiempos difíciles, que Dios no lo provoca, sino que los usa, es ayudarnos a depender más de Él, a conocerlo más a Él, depender más de Dios en los tiempos difíciles. Es en los tiempos difíciles donde oramos más, donde buscamos más de Dios. Y después de haber pasado la prueba podemos ver el poder y la fidelidad de Dios. En tiempos difíciles, cuando nosotros nos mantenemos firmes, perseveramos, agarrados de Dios, entonces el resultado es bueno. Porque esto produce ¿qué? La palabra perfecto aquí significa madurez. Nos ayuda a crecer. Conocemos más a Dios. Y completos, sin que nada nos falte. Maduramos en nuestra relación con Dios. Nuestro carácter es formado. Si antes no teníamos paciencia, éramos personas amargadas que siempre estábamos renegando, ahora somos personas amables con otras personas. Si antes éramos personas que siempre nos estábamos quejando de todo, ahora somos personas agradecidas. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios a través de las pruebas, según Santiago? Dios las usa para suplir lo que aún falta en nuestro carácter. Humildad, madurez. En otras palabras, las pruebas nos hacen a nosotros cada vez más a imagen y semejanza de su Hijo Jesús.
nos volvemos más obedientes, dependemos más de Dios y hacemos las cosas a la manera de Dios. Y esto es lo que dice Santiago. Cuando ustedes estén pasando por tiempos difíciles, gócense, alégrense. Porque lo único que Dios está haciendo es formar su carácter. Suplirles a ustedes lo que aún les falta como hijos de Dios.